Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de Alumni, Lidera tu carrera profesional. Sois más de 400 los antiguos alumnos que os habéis inscrito a este evento. Esta tarde tenemos con nosotros a la doctora Curtis y estamos retransmitiendo en directo desde el campus de la Universidad de Navarra en Madrid. Paso a presentaros a Mónica Curtis, que es directora de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional. Mónica es madrileña, es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra, es antigua alumna, y también es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Edimburgo. Se formó como neuróloga en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y a continuación se trasladó a Estados Unidos para especializarse en trastornos del movimiento en el New York Presbyterian Columbia University Medical Center. Mónica ha publicado decenas de artículos en revistas médicas internacionales y en numerosos capítulos de libros de neurología. Es miembro electo del Comité de Educación de la International Parkinson and Movement Disorder Society y es fundadora de un blog que os recomiendo que sigáis, que es el blog Neurofriendly, para la divulgación de la neurociencia y las enfermedades neurológicas. Mónica empezó a estudiar cómo se generan las ideas creativas en nuestro cerebro, que es de lo que nos va a hablar hoy principalmente, con el fin de maximizar nuestro potencial creativo. Mónica dice que no solo los genios y los artistas son los predestinados a generar esta creatividad. Acaba de publicar su primera obra, Potencia tu creatividad de la mano de la neurociencia, y a lo largo de esta sesión nos va a hablar de eso. Yo os animo a todos a formular las preguntas a través del botón que tenéis de preguntas y respuestas, para que en el turno de preguntas, Mónica, que tendremos a las 7:30, podamos formularlas. Sin más, yo os dejo con la doctora Curtis. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Fernanda, y muchísimas gracias por esta bienvenida tan calurosa. Para mí es un honor estar aquí, estar en mi alma mater. Os doy muchísimas gracias por estar aquí de presencia y también a los que estáis en casa siguiéndonos desde allí. Y ahora os quiero invitar a cerrar el WhatsApp, que a lo mejor estabas ahí con un último mensaje, apagar el correo, dejar de ordenar la mesa y coger un papel, un boli y prestar toda vuestra atención, porque esta charla puede cambiaros la vida. Y esto pues es mucho, ¿no? Vamos, no sé si va a llegar a ser a tanto, pero yo desde luego lo voy a intentar. Creo que el pasador, perdonadme, a lo mejor está... Perdonad, ya nos ponemos... Bueno, entonces vamos a hablar de un tema muy potente hoy, que es la creatividad. Si no se me oye, me lo decís. Vale. Vamos a potenciar la creatividad. De esto vamos a hablar hoy y os voy a dar algunas claves que me parece que nos pueden ayudar a todos. Primero os invito a coger ese lápiz y ese boli que hemos comentado antes para que penséis qué es la creatividad. Si en algún momento os habéis planteado qué es la creatividad, cómo la definiríamos y también que penséis para qué sirve. ¿Para qué sirve la creatividad? ¿Y qué es? ¿Os suena a imaginación, a inteligencia, a innovación? Al final hay muchas palabras, ¿no?, que nos surgen cuando pensamos en creatividad. Y también pensar ¿para qué la creatividad? ¿Por qué tanta historia con la creatividad? ¿Por qué está de moda la creatividad? Veo aquí a la gente aplicándose, pero bueno, vamos a empezar por ese ¿para qué sirve la creatividad? Pensamos a veces que la creatividad es exclusiva de los artistas, la gente que escribe libros, la gente que baila, pero la creatividad es mucho más que eso. La creatividad es un método para resolver problemas. Y lo cierto es que todos tenemos problemas y que además en
la empresa, en nuestro trabajo, la creatividad se valora mucho como capacidad por esa capacidad que nos da para resolver problemas. Entonces vamos a empezar a pensar en la creatividad en esos términos, en los términos de resolver problemas. ¿Cómo definimos nosotros en neurociencia la creatividad? A lo mejor antes os ha ocurrido el Guernica, una obra literaria que os acabáis de leer que a lo mejor os ha gustado mucho, o se os ha ocurrido, oye, pues yo ayer llegué a casa, había 4 cosas en la nevera y me hice una receta espectacular y riquísima y muy diferente y original, ¿no? Que nunca había probado. Pues aunque el Guernica y tu receta tengan poco que ver, sí que tienen que ver en una cosa, y es que son originales. Para que algo sea creativo tiene que ser original, novedoso y además considerarse como bueno, algo de valor positivo. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Un proceso cerebral, un proceso que hace nuestro cerebro. Porque la primera clave que os quiero lanzar ahí fuera es que tenemos que creer en nuestro cerebro. Eres creativo, cree en tu cerebro. Como antes ha comentado Fernanda, todos somos capaces de ser creativos, todos tenemos un potencial creativo. No es el soplo de las musas, no es solo patrimonio de artistas, ni de genios, ni de locos, sino que si somos humanos tenemos la capacidad de ser creativos, igual que podemos caminar o podemos hablar. Entonces, yo lo que vengo a contaros hoy, por eso estamos aquí, es que hemos investigado mucho sobre ese proceso creativo y en las últimas décadas hemos aprendido mucho de cómo se cuecen esas ideas brillantes en nuestro cerebro y que es lo que queremos todos, ¿no? Se nos hace muy deseable esa creatividad. Y gracias a las técnicas de neuroimagen, la resonancia magnética, el PET cerebral, la electroencefalografía, la magnetoencefalografía, podemos in situ ver qué está pasando en el cerebro cuando alguien está pensando o ideando algo creativo. Y esto nos ha dado mucha información. ¿Alguna vez habéis tenido un momento eureka? Un momento de esos de, ya lo tengo. A lo mejor te pasa cuando estás en la ducha, dándote un paseo, yendo al trabajo en coche, en el metro. No estás pensando en nada, de hecho no tienes el problema en la cabeza, pero de repente te llega la solución. Esto es lo que le pasó a Arquímedes, ¿no? Que fue el que acuñó este término. ¿Qué hizo Arquímedes en ese momento? Asoció ideas. Asociar ideas es una clave para la creatividad. Si os acordáis de la leyenda o de la historia, el rey de Siracusa le pidió a Arquímedes que le dijese si la corona que él había comprado era de oro macizo, si él de alguna forma se podía comprobar eso. Había costado muchísimo dinero y él quería asegurarse que esto, pues eso, que había pagado bien y que no le habían timado. Entonces Arquímedes estuvo ahí rasgándose la cabeza y esto, y entonces ¿cómo lo puedo saber? Y entonces si lo lanzamos y lo pesamos y la verdad es que no se le ocurría. Entonces después de, ya os digo, darle muchas vueltas, bueno, voy a descansar, se fue a dar un baño y al meterse en el baño tuvo esa idea de conexión de, pues si yo me meto, desplazo por mi masa, el volumen, etcétera, ¿no? Y hizo esa conexión con el tema del oro y la corona. Pues esto que hizo Arquímedes es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a conectar lo que ya sabemos, porque la creatividad se basa en eso, en asociar ideas que ya tenemos. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que las tenemos. Como dice la creatividad es simplemente conectar cosas. Cuando le preguntas a la gente creativa cómo lo han hecho, se sienten un poco culpables porque no han hecho nada en particular, solo han visto una conexión. Y después de un rato les parece obvio. Y esto a veces nos pasa, ¿no? Cuando tenemos una idea, dices, anda, ¿y cómo no se me ha ocurrido antes? Esto estaba muy fácil. Pero bueno, todos sabemos que no es tan fácil. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Bueno, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, se pensaba en el cerebro como una especie de mapa en el que
En un sitio estaba el lenguaje, en otro sitio estaba la visión, en otro sitio estaba el intelecto, ¿no? Las funciones más cognitivas, más importantes, como la organización o la planificación. Pero hoy sabemos que eso no es verdad. Este es el fake news del siglo XIX, que además ha seguido y seguido y seguido, y todavía tenemos esa idea del cerebro, que es muy, muy sencilla, demasiado simple, y verdaderamente no funcionamos así. Hoy sabemos que funcionamos en redes cerebrales. Nuestro cerebro piensa en redes. Cuando tú le metes a alguien en una máquina y le dices que hable, no solamente se ilumina esa parte del cerebro que tenemos muy asociada con el lenguaje, que es la zona temporal, sino que verdaderamente se ilumina toda una carretera que conecta la parte frontal con la parte posterior y pasa por muchos sitios. Tenemos en esas carreteras centros neurálgicos, sitios más importantes, pero las conexiones ya os digo que abarcan todo el cerebro, con el lenguaje, con el movimiento y por supuesto con la creatividad. Entonces, yo ahora quiero comentaros un poco las redes más importantes para la creatividad. ¿Qué es lo que usamos cuando estamos creando? Primera red, la red del ensimismamiento. Es un poco la que utilizaba Arquímedes, ¿no? La de me meto en el baño, estoy relajado, estoy con mi cerebro en pausa, aunque el cerebro, como bien sabéis, nunca está en pausa, pero por eso se llama red por defecto, red de ensimismamiento, red de ensoñación. Yo la llamo red de la eureka, porque es verdaderamente en este modo en el que nos dejamos ir y que un pensamiento vaya de un lado a otro y divague y esto me lleva a no sé dónde y luego estoy en no sé qué. Esa red es muy importante para la creatividad y en donde pueden ocurrir esas asociaciones de la eureka. Entonces, tener en cuenta red de ensimismamiento. ¿Y cómo activamos esa red? ¿O cómo podemos hacer para que surjan esas ideas brillantes o esas conexiones brillantes? Lo primero, y esto es básico, es que no hay ninguna buena idea que no haya surgido de una buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer para crear es preguntarnos. ¿Soy feliz en mi trabajo? ¿Qué puedo hacer para ser más feliz en mi trabajo? ¿O qué puedo hacer para que mi equipo sea más feliz? Les podría subir el sueldo, pero están las cosas muy difíciles como para hacer eso, con lo cual a lo mejor tengo que pensar en algo más creativo. Entonces, preguntas, lo primero, preguntas. Segundo, acumula información. Intenta estudiar, aprender de otros, observar el mundo, a lo que ocurre a tu alrededor, porque en ese momento que entras en una tienda y suena el estribillo de una canción o ves un graffiti o algo te puede interpelar y verdaderamente darte la respuesta. Pero tienes que estar ahí como cociendo esas ideas y fundamentalmente nutriéndote para acumular esas ideas. Luego toca jugar con ellas. Pues imagínate que esas cosas, ideas, pues son unos legos, ¿no? Que tienes ahí delante y los vas pues primero voy a construir una torre, luego le voy a dar la vuelta, luego voy a añadir esto, desde esta perspectiva. Estas son las formas también, ¿no? Que tenemos que, para intentar suscitar esas ideas creativas. Y aquí también os voy a dar dos claves básicas, que valen mucho dinero y que a lo mejor no os creéis, pero es así. Para ser creativo hay que aburrirse y dormir. Fundamental. En esos momentos es donde ocurren esas conexiones. Aburrirse, sí, cosa que no ocurre nunca hoy en día. Estamos constantemente bombardeados, ¿no?, de información. Entonces, cuando no estamos en el móvil, estamos hablando con no sé quién y si no nos está llamando alguien, estamos verdaderamente continuamente atareados. Entonces, tenemos que encontrar esos momentos de pausa, de paseo, de desconexión, para estar en contacto con esa red de la eureka que os comentaba antes. Y también el descansar es muy importante porque se ha visto que durante el sueño REM, y hay muchos estudios al respecto, se formulan, ¿no?, esas conexiones. Hemos pensado que hay que creer en nuestro cerebro porque todos somos creativos, clave número 1. Clave número 2,
conecta lo que sabes. Y clave número 3, trabaja tu idea. Porque, como hemos visto, la red PECA está muy bien, esa red de inspiración, pero también hay que trabajar. Y yo a esta red la llamo la red ejecutiva, porque es la que nos permite planificar, sentarnos, ver qué tenemos que hacer. Todo eso que yo le llamo la red de codos, porque es verdaderamente me voy a poner y le voy a dedicar tiempo a esto, también es necesario para la creatividad. Tenemos que planificarnos, como os he comentado, tenemos que concentrarnos, dedicar mucha atención a esa idea y mucho estudio. Utilizar nuestra memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la que nos permite, como os comentaba antes, los legos que tenemos delante, manipularlos, darles la vuelta, quito, ahora pongo, ahora resto. Eso permite la memoria de trabajo. Y luego también es muy importante la flexibilidad. La flexibilidad mental es lo que hace que si tú un día llegas a trabajar y de repente se ha caído la red de producción, pues tienes que pensar en otra solución. Y entonces tienes que pasar al plan B y no quedarte enrocado en, es que por Dios, ha fallado esto, esto es la catombe, nos vamos a la ruina todos, esto es un desastre, sino pasar al siguiente. Y esta flexibilidad mental es también vital para la creatividad. ¿Cómo se desarrollan todas estas capacidades, ¿no?, que os he comentado son importantes para la red de codos? Lo primero es dar tiempos. Para cualquier proyecto creativo, yo os sugiero que os ciñáis a los tiempos que agendáis, porque no solamente es importante planificarse, sino además ceñirse a eso, ¿no?, y mantenerte fiel. Otra cosa muy importante y que puede ayudarnos son las rutinas. Las rutinas ahorran energía. Las rutinas hacen que consumamos menos glucosa y menos oxígeno y que por tanto nuestro cerebro tenga más energía. Entonces, aunque puede sonar un poco aburrido eso de las rutinas, francamente nos pueden ayudar mucho, ¿no?, y los buenos hábitos. Alternar tareas. Aquí yo también pienso que cada uno conoce su ritmo, sabe cuánto tiempo puede estar súper concentrado en una tarea, pero también cuándo tiene que parar y cambiar. Entonces, yo recomiendo que alternéis cosas de codos con cosas del Eureka. Pues ahora voy a editar esto que he escrito y ahora voy a pensar en mi nuevo proyecto de investigación, por ejemplo. Luego, el mindfulness. El mindfulness ha demostrado mejorar la flexibilidad mental que os comentaba antes. Como bien sabéis, y como yo creo que esto ya ha quedado claro, que el cerebro nunca queda en pausa y entonces el mindfulness no es que sea que tienes que poner tu mente en blanco y no pensar en nada. Eso sabemos que no puede ocurrir. El mindfulness lo que implica es que si te vas con un pensamiento, lo dejes pasar, aceptes eso, no te juzgues y vuelvas al aquí y a la hora, a tu respiración, a cómo está mi cuerpo ahora. Y este constante me voy y vuelvo, es lo que ejercita la flexibilidad mental, porque esto es lo que nos exige, y es lo que nos exige el mundo, ¿no?, que estamos continuamente cambiando tareas y cambiando nuestro foco de atención. Entonces el mindfulness es muy importante para eso que os comento de ayudarnos con nuestro foco. Y luego el ejercicio. El ejercicio ha demostrado también en muchos estudios que mejora la imaginación. Entonces también podemos apostar por el ejercicio. Estas redes están en continua interacción. No estamos ahora de codos, ahora Eureka, ahora codos, ahora Eureka. Pues ni lo estamos pensando muchas veces. Esto puede ocurrir incluso en segundos o en minutos, pero sí que es bueno conocer nuestros tiempos, como os decía antes, ¿eh? Esto de conocer tus ritmos y decir, yo me puedo dedicar a codos media hora porque mi atención es de ese tiempo, o una hora porque lo he desarrollado. O mira, yo es que no aguanto más de 10 minutos ante el ordenador y luego me tengo que levantar y pasear. Pues cada uno se tiene que planificar conociéndose y sabiendo que estas redes, ya os digo, que están constantemente en switch on, switch off y nunca están a la vez. Entonces,
Y aquí también os lanzo esto, porque en este mundo que es tan exigente y que nos pide todo el rato estar haciendo algo, por ejemplo, si estás en una búsqueda de trabajo o con un problema laboral muy grande, pues esto que dice Cortázar es sabio. Y es que él decía que toda profunda distracción abre puertas. Tienes que permitirte el distraerte cuando no puedes concentrarte. Entonces, os insisto en este tema de salir a pasear, daros un respiro, un break, porque puede dar muy buenos resultados. Eso no es perder el tiempo, sino todo lo contrario. Vamos con esa cuarta. Tenemos muchos enemigos de la creatividad. Algunos que compartimos como humanos que somos y luego cada uno tiene los suyos por su personalidad. Las normas. Las normas son necesarias, ¿no? En este mundo social en el que vivimos, pues necesitamos que todos nos paremos ante un semáforo en rojo porque si no, pues evidentemente esto es un caos. Entonces, las normas tienen que existir y las tenemos que conocer y las tenemos que seguir. Pero sí que todos sabemos, por ejemplo, que los niños son muy creativos, ¿no? Los niños que muchas veces desconocen las normas y precisamente porque no filtran información y no filtran ideas, pueden tener mucha creatividad. Entonces tenemos que ser un poco niños y aprender algo de los niños. Y es que las normas a veces toca romperlas, porque todos sabemos que nos pueden encorsetar. Y hay una parte del cerebro que es esta, que es la parte prefrontal lateral, que se dedica a juzgar si las cosas son buenas o malas. Y entonces tenemos que quitarnos un poco ese juez interior y romper las reglas y hacernos cubistas, porque si Picasso no hubiese roto las reglas, el cubismo no existiría. Entonces, tener en cuenta que es bueno romper las reglas de vez en cuando y por lo menos intentarlo. Otro de los saboteadores que tenemos es que como humanos estamos diseñados para pensar en patrones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo veo una botella de agua, como veis ahí, pues ya sé que es una botella de agua. No tengo que acercarme, mirar la botella, beber. La veo y como ya tengo experiencia empírica de haber bebido agua y de que es una cosa transparente y que suele ser una botella de plástico, etc., esto es así. Nuestro cerebro está diseñado para entender el mundo que nos rodea de una forma muy rápida y nos viene fenomenal, pero a veces esto mismo hace que caigamos en el pensamiento en bucle. ¿Qué quiere decir? Que una botella de agua, ¿para qué sirve? Para beber agua. ¿Y puede servir para las otras cosas? Bueno, pues para, no sé, le podemos poner Coca-Cola. No, hombre, no, para algo más. Bueno, ¿lo podemos usar de maceta? Sí, lo podemos usar de maceta. ¿Lo podemos usar para... ¿Se os ocurre alguna otra cosa? Ya que os tengo aquí. ¿Para qué se os ocurre? Vamos a hacer un brainstorming de qué se ocurre, qué se nos ocurre para, como utilidad para una botella de agua. Un instrumento para tocar música, dicen por aquí. Para plantar algo, una flor. Para poner una flor, una maceta, ¿no? Como un continente de flores. Como si fueran ruedas, por ejemplo. Se puede utilizar como rueda, fenomenal. Vais viendo que vamos saliendo un poco del uso habitual, vamos saliendo un poco del bucle. Y ya si nos dejamos llevar total, pues puedes pensar que esa botella puede ser el salvavidas de una familia de gnomos que está en ultramar y que ha habido están ahí que se van a hundir todos y de repente aparece una botella y les salva la vida. Bueno, pues otro uso para una botella. Pero como veis tenemos que hacer ese pensamiento lateral, ese pensamiento de fuera de la caja para no caer en el patrón habitual, que a veces nos engancha, ¿eh? Por eso digo que es un saboteador de la creatividad. Uy, no sé qué ha pasado. ¿Nos hemos quedado sin presentación? Bueno, y entonces lo que os iba a comentar, que seguro que aparece ahora, son los otros saboteadores que tenemos, que ya son más personales, yo creo. Y para mí uno de los fundamentales es el miedo al fracaso,
el miedo al juicio. Esto muchas veces nos impide dar pasos en dirección de la creatividad, ¿eh? Luego la dispersión. Por ejemplo, los que estáis en búsqueda de trabajo o los que queréis hacer un cambio, ¿no?, en vuestra vida laboral, pues a veces empiezas a picar de flor en flor. Jo, es que a lo mejor a mí lo que me gustaría es diseñar joyas. O, no sé, a la semana siguiente es, oye, ¿y si monto una librería? Pero claro, es que o diseñas joyas o montas una librería, tienes que centrarte, escoger la mejor idea, que a lo mejor fracasas, a lo mejor fallas y hay que pasar a la siguiente. Pero hay que también no dispersar energías, que ya os digo que el pensamiento creativo consume, consume energía. Y luego el perfeccionismo. El perfeccionismo es uno de los grandes enemigos de la creatividad. Como se dice, ¿no? Bueno es enemigo de lo perfecto, porque a veces ese plan estratégico perfecto, es que tiene que estar perfecto antes de salir. Pues es que al final a lo mejor no sales, no, a lo mejor no te lanzas. Entonces, mucha parte de la creatividad es ese riesgo, lanzarte a la piscina y luego ir viendo y vas a ir modificando sobre la marcha. Quinta clave que os quiero mandar ahí fuera es que hay que cuidarse. Hay que cuidar la motivación y el estado de ánimo para ser creativo. ¿Por qué? Porque sabemos que la motivación es aquello que es la energía que te lleva a un objetivo. Y todos conocemos a gente muy, muy creativa que no ha conseguido llevar ningún proyecto a buen puerto. Por los saboteadores que hemos comentado, porque se han desmotivado por el camino. Mantener la motivación creativa es importantísimo. Y también os digo que depende del deseo, porque la motivación depende del deseo y de la intensidad y del signo de tu motivación. Y hablamos de motivación positiva cuando tú lo que quieres hacer es mostrar al mundo lo que tienes, ¿no? Mostrar al mundo lo que yo sé hacer y lo que yo quiero hacer, se lo quiero enseñar a los demás porque esto es una pasada y yo lo quiero compartir. Eso es una motivación positiva. Motivación negativa, yo voy a hacer esto para salir del paso, porque si no la bronca que me va a echar mi jefe, esto tremendo. Bueno, pues evidentemente podéis valorar así en 2 segundos que el proyecto del uno versus el proyecto del otro van a ser muy diferentes y el del primero va a ser mucho más creativo. Y los estados de ánimo, que también hay que cuidar y que tener en cuenta a la hora de ser creativo, son los estados que decimos activadores. ¿Se os ocurre algún estado activador? Tenéis ahí unos iconos que ayudan. La alegría, la felicidad. Pues sí, la alegría y la felicidad ayudan a ser más creativo. ¿Por qué? Porque segregamos dopamina, segregamos serotonina, que tienen mucho que ver en estas redes que hemos comentado antes. Pero también hay sentimientos activadores que podemos pensar que son un poco negativos. Por ejemplo, la ira, el enfado. Todos creo que hemos experimentado que a lo mejor cuando estás pues, con tu jefe mismo, que me ha dicho que no voy a poder hacer esto. ¿Cómo que no voy a poder hacer esto? Yo voy a poder hacer esto y mucho más, ¿no? Da mucha energía. El enfado también da mucha energía si se sabe enfocar. Entonces, bueno, pensar que una tensión justa está muy bien para ser creativo, mientras que no sabemos que hay otros sentimientos que son más bien desactivadores. La tristeza, por supuesto, pero también el relax, la paz, la serenidad, no fomentan la creatividad en general. Están muy bien y todos los necesitamos también, pero no son el mejor estado para ponerse a pensar en alguna idea o a ponerse a trabajar, ¿no?, sobre algo. Entonces, bueno, conocer vuestros sentimientos, saber un poco dónde estáis en cada momento para saber si tenéis que cambiar. Y por fin, yo quiero que quede muy, muy claro que todos somos creativos, todos tenemos el potencial de ser creativos. Algunos parece que nacen con más creatividad que otros, pero desde luego todos podemos entrenar la creatividad. ¿Y por qué podemos entrenar la creatividad? Porque el cerebro es plástico. En esta diapositiva yo os estoy mostrando un mapa de Madrid, porque bueno, estamos en Madrid, yo soy de Madrid, y aquí lo que os quiero compararlo con esas redes cerebrales que os comentaba antes.
¿no? Tenemos esas redes cerebrales que son la línea azul, la línea gris, la línea verde, con sus intercambiadores importantes, Madrid, Sol, Avenida América, esos sitios que reciben mucha información y que emiten mucha información, pero gracias a la plasticidad cerebral, gracias a ejercitar la creatividad, gracias a todo lo que os he comentado antes, esas conexiones y esas redes pueden cambiar. De hecho, se pueden convertir en otra cosa completamente diferente. Y esto es lo que hacemos cuando entrenamos la creatividad. Entonces, bueno, con esto quiero terminar. Quiero que ahora volváis a pensar en qué es la creatividad y para qué sirve. Y daros unos segundos y espero que hayáis visto, ¿no? que posiblemente cambia de lo que escribisteis al inicio, que a lo mejor teníamos una idea pues, un poco más reduccionista de lo que era la creatividad, que era solo pintura o artistas o imaginación, mientras que la creatividad, como hemos dicho, es mucho más. Y os vuelvo a repetir esas claves para que queden muy claras en la cabeza, que para potenciar la creatividad lo primero que tenemos que hacer es creer en nuestro cerebro, luego tenemos que conectar lo que sabemos, partimos de lo que sabemos hoy, este es tu punto de partida para tu creatividad, tenemos que trabajar sobre nuestras ideas, tenemos que conocer a nuestros saboteadores y derrotarlos y como sexto punto podemos entrenar la creatividad porque somos plásticos, nuestro cerebro es plástico, nuestras neuronas son plásticas y también sus conexiones. Y bueno, si os ha parecido interesante la charla y queréis profundizar un poco más, aquí os he puesto mi libro escrito con Cristina Aquiles, que habéis visto sus ilustraciones a lo largo de la charla, que la verdad es que yo creo que hace el tema bastante amigable y fácil para todos para leer. Y aquí tenéis mi contacto, mis redes, si tenéis alguna pregunta o alguna duda y quedo a vuestra disposición para preguntas. Pues muchísimas gracias, Mónica. Sí que han llegado preguntas, o sea, es una charla que es verdad que la creatividad mueve el progreso y has contestado muchas, pero sí que tenemos alguna. Desde alguna curiosidad, como que por qué suele decirse que en la ducha surge la creatividad, que si sabes desde un punto de vista científico, qué pasa por nuestra mente en ese momento, ¿no? Que tendrán ganas de cantar o que también te vienen esas ideas más eureka, como tú dices. Yo creo que el momento ducha es ese momento que relacionamos con el relax, con el agua caliente, con una cosa así un poco larga, que probablemente no somos muy mindful cuando estamos duchándonos, no estamos pensando en la temperatura, ni en el jabón, ni en el tacto, sino que verdaderamente nos dejamos divagar. Y entonces creo que es un gran momento para el eureka. Luego preguntan cómo se pueden fomentar esas conexiones creativas en nuestra mente, qué actividades podemos realizar. Es verdad que has ido hablando, ¿no? de deporte, de ejercicio, del mindfulness, un poco pararse, pensar. Yo creo que aquí diría que lo primero, lo de preguntaros, o sea, la creatividad nace de una necesidad de contestar una pregunta. La pregunta puede ser la que podía tener Picasso en el momento de, por Dios, lo que estoy viendo aquí y lo que está sufriendo el mundo y cómo puedo yo expresar esto que noto y tengo esa necesidad y cómo lo puedo hacer, y de ahí surge el Guernica. O verdaderamente, como os decía, tenemos un problema en el trabajo, la gente no está bien, ¿qué puedo hacer para que mi equipo, mi gente esté más contenta? Entonces, ese tema de primero estar atento, o sea, primero formularse las preguntas, estar atento al mundo que te pueda dar las respuestas, estudiarlo y jugar con esas respuestas también. Un poco lo que os comentaba de el proceso creativo se parece a tener unos legos delante de ti y que los puedas manipular y ahora cojo, ahora pongo, pero cuantos más legos tengas en la mesa, pues más vas a poder hacer, esto es así. Luego, si preguntan también si hay formas de ser, o sea, si hay personalidades que favorecen esa creatividad, por ejemplo, los optimistas. Pues yo creo que ser optimista definitivamente favorece la creatividad. Ser positivo, ¿no? Como decíamos antes, esos sentimientos estimuladores, pero yo creo que la curiosidad
es un potenciador de la creatividad, que una vez más va con el tema de las preguntas, esas formas de ser positivas y esas formas de ser que rompen reglas. No estamos hablando aquí de ser un genio loco, pero atreverte a romper reglas y a decir, oye, esto siempre se ha hecho así y se tiene que hacer así, ¿y por qué no lo hacemos asá? ¿No? Y eso también va en personalidades y hay que fomentarlo, ¿no? Pues se han conectado alumnos desde Honduras, desde Lima, desde Zamora, desde Pamplona. Y ahí también nos preguntan, ¿no?, que si hay factores externos que fomentan esa creatividad, como puede ser el lugar, el clima, el día, la noche, algo externo que también... Yo creo que definitivamente, y esto no lo he comentado, ¿no?, pero los ambientes fomentan la creatividad. Un ambiente en el trabajo en el que te sientas cómodo, puedas decir una locura sin que nadie te censure. Eso ya en nuestro microambiente hay que cuidarlo mucho. Y el tema del clima o la humedad o el calor, una vez más, la tensión justa. Si hay demasiado calor, estamos como, uff, por Dios, qué calor, si es que no puedo pensar en otra cosa que el calor. Si hace demasiado frío, estás congelado de frío, o sea que lo que tienes que estar es cómodo. Cómodo pero alerta, cómodo pero no dormido. Entonces, ahí también cuidar el ambiente para dar ese estado de ánimo. Y una última pregunta, salvo que también aquí haya alguna pregunta. ¿Sí? Sí, yo quería preguntarle. Se dice que los escritores en ocasiones pues son gente muy cerrada, gente que está pues quizá más triste, y eso me hace dudar sobre esa afirmación que ha dicho que hay que fomentar la alegría y que quizás las personas más creativas son los alegres, ¿no? Porque tengo esa percepción, o a veces se tiene esa concepción de que los escritores son gente que se encierra en su cubículo y que, bueno, y muchas grandes obras de la literatura han salido de ahí, ¿no? Entonces, ¿hay perfiles que rompen con estos esquemas? Porque al final el cerebro es, como dices, tan plástico, ¿no? Que... Definitivamente, gracias, y gracias por la pregunta. La melancolía, ¿no?, se asocia a la creatividad en artistas, en bohemios, el alcohol, incluso el consumo de drogas también. Pensamos que la depresión, así como estado general, no ayuda a la creatividad generalmente, porque precisamente baja el nivel de serotonina, baja el nivel de dopamina, baja el nivel de adrenalina, pero la gente que ha producido siendo depresiva produce en los estados en los que está mejor, en los que consiguen salir del hoyo para sentarse a escribir. Y también lo que comentabas antes de la necesidad, quien se tiene que relacionar con el mundo de alguna forma y no sabe hacerlo de otra forma y se tiene que encerrar, bueno, pues ahí hay una gran necesidad de expresarse, ¿no? Y eso yo creo que también ha ayudado a muchos escritores que estaban en esa tesitura, que genios hay desde luego, pero hay muchos más deprimidos en su casa que no hacen absolutamente nada, que deprimidos genios que han conseguido pues eso, escribir algo que todos hemos leído, ¿no? Bueno, siguen llegando preguntas y como tenemos tiempo yo las voy a formular. Has hablado al inicio de la red de ensimismamiento y del estado del aburrimiento, la verdad que es esencial, ¿no?, en el proceso de creatividad, y a la vez que el relax y la paz se muestran como desactivadores. ¿Eso cómo se compatibiliza? Porque por un lado tienes que claro, estamos todo el día conectados, o sea que tienes que buscar esos momentos. También has hablado de no solo el momento eureka, pero sí el momento codo, momento de trabajarlo. ¿Cómo se compatibilizan esas dos? Sí, es una buena pregunta. Hay momentos para todo, digamos, o para cada cosa. Muchas veces cuando decía ese momento relax y serenidad, en ese momento ahí sí que probablemente estamos casi medio adormilados. Entonces, el momento eureka es un momento en el que estamos ensimismados, estamos distraídos, estamos en otro mundo, pero estamos, y no estamos medio dormidos. Entonces es un momento en que la mente está divagando y yendo de un lado para otro. Pero eso sí, estamos como en una burbuja en la que lo exterior lo estamos obviando y podemos estar en el autobús, como os decía, o en el coche, y en realidad no estamos fijándonos en el paisaje, sino que nuestra mente está volando y la estamos dejando volar. Entonces, entiendo que ha podido haber confusión.
para el ensimismamiento, ese aburrimiento es un aburrimiento activo, y en cambio para la red de codos, pues ya es, ya os digo, sentaros delante del ordenador o de la página en blanco o delante de la junta directiva y decir, o sea, de aquí tiene que salir un plan. Y es que además tenemos experiencia de que eso es así, que cuando te sientas y dices, mira, tenemos hasta las 2 para que esto encontremos una solución, y se va encontrando tirando el hilo. Y última pregunta, porque tampoco queremos robar más tiempo, y no sé si científicamente está demostrado, pero la pregunta es, ¿quiénes son más creativos, los hombres o las mujeres? Uy, eso no está demostrado. No hay muchos estudios con respecto a esto. Lo que sí que os voy a lanzar ahí fuera es que es un mito que los zurdos son más creativos. Y es un mito porque los zurdos no es que sean más creativos. Yo os lo lanzo ahí, si os interesa más en el libro me meto así en más detalles, pero lo que sabemos que fomenta la creatividad es la conexión entre los hemisferios y estas redes cerebrales. Entonces pensamos que, por ejemplo, los chavales hiperactivos pueden ser más creativos porque precisamente están muy hiperconectados a todas horas, y los locos también hay toda una teoría, ¿no?, sobre la locura y la creatividad, también por ese tema de las reglas, hacer así. Entonces, bueno, si eres una mujer o un hombre curioso, positivo, como hemos comentado, que haces ejercicio y haces mindfulness, pues igualmente creativo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mónica, por esta interesantísima sesión que tantas preguntas también ha suscitado. Nos han preguntado también si podemos compartir la grabación, sé que te lo preguntamos y que sí, con los inscritos que no hayáis, que incluso queráis volver a verla, pues compartiremos la sesión. Y nada más, antes de finalizar, sí que recordaros que este ciclo continúa el miércoles 16, estará con nosotros Erika Gómez, que es antigua alumna del PADEN, del programa de alta dirección en empresas de moda. Ella es fundadora y CEO de Twin & Chic, y esta sesión está muy dirigida, muy enfocada a emprendedores y a todo el que, bueno, pues estas ideas van muy conectado, ¿no? Aprender a emprender, habilidades necesarias para tu trabajo. Vamos a hablar también de intraemprendimiento, que también lo has comentado. No es solamente emprender un nuevo, sino emprender dentro de la empresa, dentro del propio trabajo, ¿no? Poner en marcha esas ideas. Y muchísimas gracias, Mónica. Un gran aplauso, que desde lejos lo oirás también, y desde aquí, desde el aula. Y gracias.